Dado un sistema de vectores y a mí me pidan calcular el vector resultante, yo lo que tengo que hacer son los siguientes pasos. Debo hallar los vectores resultantes en X, que se calculan como las fuerzas de los vectores en X, resultante en Y, que se calcula como las componentes vertical. Ahora les voy a mostrar cómo se calculan estos elementos. Una vez que yo tenga los resultantes, debo determinar los signos. Esto está dividido en cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El primer cuadrante tiene valores ambos positivos. El segundo cuadrante negativo con positivo. El tercer cuadrante tiene ambos valores negativos. Y el cuarto cuadrante tiene positivo el eje X y negativo el eje Y. Entonces, bien, una vez que yo tenga esto, debo ubicar los signos de mis resultantes para que sepa en qué cuadrante va a caer. Una vez tenga en qué cuadrante va a caer, debo emplear la fórmula. Resultante general es la raíz cuadrada del resultante en X al cuadrado más el resultante en Y al cuadrado. Una vez tenga hecho esto, tengo que buscar el ángulo. El ángulo se calcula como la tangente inversa del valor absoluto de la resultante en Y entre la resultante en X. Dependiendo de dónde haya quedado mis vectores resultantes, el ángulo se calcula de la siguiente forma. Si cae en el primer cuadrante, voy a recurrir a un ángulo teta que se va a calcular como alfa. Literalmente aplico tal cual esta fórmula y ahí quedó. Si cae en el segundo cuadrante, el ángulo teta se calcula como 180 menos el ángulo alfa. Si cae en el tercer cuadrante, el ángulo teta se calcula como 180 más alfa. Y si cae en el cuarto cuadrante, el ángulo teta se calcula como 360 menos alfa. Esto es con la finalidad de determinar la magnitud, el sentido y la dirección del vector. Cabe aclarar que siempre vamos a tomar los valores del ángulo en sentido antihorario. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, para calcular los resultantes, el paso 1, resultante en X y resultante en Y, tengo que realizar esta tabla como sigue. Vector ángulo, vector seno del ángulo y vector coseno del ángulo. Debe tener tantas entradas como vectores yo tenga. En este caso yo tengo 3 vectores. Ahora bien, para empezar a ubicarlos, ¿quién va a ser mi vector 1, mi vector 2 y mi vector 3? Yo voy a empezar a contarlos en sentido antihorario. Es decir, aquí tengo el primer vector, aquí tengo el segundo vector y aquí tengo mi tercer vector. Coloco la magnitud que tienen, 5, 8 y 9. Ahora, voy con los ángulos. Los ángulos se van a mover, se van a contar de igual forma en sentido antihorario, siempre teniendo en cuenta su magnitud entre 0 a 360 grados. Aquí tengo el primer ángulo, que es de 20 grados. Lo coloco, 20 grados. Aquí, si yo sigo, hasta acá tengo un ángulo de 45, pero yo quiero saber la medida de todo este. Recordemos que cada eje tiene un valor de 90 grados, 90, 180 grados y 270 grados. Y finalmente 360 grados. Entonces, si de acá para acá hay 180 grados y acá tengo una abertura de 45, ¿cuánto mide todo esto? Lo que le falta para 180. A 180 le resto 45 y me queda 135 grados. Y finalmente, el último vector, como está cayendo en el eje vertical en la parte negativa, vale 270 grados exactos.
Cabe aclarar que esta parte se realiza así los ángulos debido a que si yo los tomo ya directamente con su ángulo total de 0 a 360, ya me va a arrojar directamente los signos que debe tener cada uno de estos elementos. ¿Sí? Los puedo tomar así como está 45, pero yo tendré que determinar si va a ser negativo o positivo cada componente. Y sería un poco más tardado. Entonces, siempre tómenlo de 0 a 360, tomando en consideración el sentido. Ahora bien, vamos a calcular vector por el seno del ángulo. Es decir, voy a multiplicar 5 por el seno de 20 grados, lo cual me da 1.71. 8 por el seno de 135 me da 5.66. Y 9 por el seno de 270 me da menos 9. Al tomarme estos ángulos, fíjense que ya me está dando los signos completamente. Ahora vamos con el coseno. Voy a hacer 5 coseno de 20. 4.7. Recuerden redondear a 2 dígitos. 8 coseno de 135 me da menos 5.66. Y 9, perdón, por coseno de 270 me da 0. Ahora bien, voy a sumar los elementos de aquí, algebraicamente, respetando signos, y lo que me resulta del vector por el seno del ángulo es mi resultante en Y, y lo que me resulta en la suma de mi vector por coseno del ángulo es mi resultante en X. Es decir, 1.71 más 5.66 menos 9, me queda menos 1.63. Y 4.7 menos 5.66 me queda menos 0.96. Ya tengo mis vectores resultantes en X y en Y. Cabe aclarar ahora cuál va a ser el cuadrante en el que está cayendo. X negativo, Y negativo, está cayendo en el tercer cuadrante. Ahora, yo sé que cae en el tercer cuadrante. Antes de buscar el ángulo, tengo que buscar el valor del vector resultante mediante la fórmula que previamente les había indicado. Resultante de x al cuadrado más resultante de y al cuadrado, a esa suma le voy a sacar una raíz. Esto queda, el vector resultante es la raíz de menos 0.96 al cuadrado más menos 1.63 al cuadrado. Entonces, el vector resultante queda la raíz cuadrada de menos 0.96 al cuadrado, va a quedarles positivo 0.9216 más el cuadrado de menos 1.63, el cual igual les va a quedar positivo 2.6569. Sumamos estos valores y nos queda 3.5785. Le calculamos la raíz y nos queda 1.89. Para más precisión, cuando eleven al cuadrado, tómenselo a 4 dígitos. Una vez que saquen la raíz, lo redondean a 2 dígitos. Ahora bien, yo ya sé que esto vale 1.89, mi vector resultante. Ya sé que está en el tercer cuadrante. Ahora, ¿cómo voy a calcular el ángulo? El ángulo va a ser la tangente inversa de la resultante en Y, que es menos 1.63, entre la resultante en X, que es menos 0.96.
Esto me queda que es la tangente inversa de menos 1.7. Si es negativo, lo cambio a positivo. Ahora bien, lo que voy a hacer, voy a apretar, no sé si lo ven, la tecla Shift, la tecla de tangente, me sale tan a la menos 1. Ahora van a meter el valor que aquí les dio, 1.7, de preferencia dentro de paréntesis, le dan igual, y les queda 59.23. Ahora, si yo lo quiero convertir en grados, van a apretar esta tecla, esta de aquí, y les dice que es 59 grados 32 minutos. Ahora, recuerden que dependiendo del cuadrante, había una fórmula que iba a ser con un ángulo θ que me daba adicionalmente. Entonces, como cayó en el tercer cuadrante, mi ángulo θ se define como 180 más 59 grados 32 minutos. Esto lo suman como ustedes ya saben sumarlo normalmente. Y queda 239 grados 32 minutos. Ahora bien, me está quedando en 269 grados. Si ustedes tienen su semicírculo a la mano, basta con que busquen 59 grados con 32 minutos acostando el semicírculo en esta orientación y buscar 59 grados, lo cual les va a venir quedando por aquí más o menos. Van a marcarlo de un color diferente, en este caso yo de verde. En el caso de ustedes, marquen el vector resultante si tienen un color rojo. Y voy a ubicar que aquí tiene 59 grados, 32 minutos, con una magnitud de 1.89. Pueden poner toda esa expresión 269 grados, 32 minutos, o pueden ponerlo en el plano cartesiano dando únicamente el valor de alfa. ¿Sí? Es importante que marquen con un color diferente el vector resultante, el ángulo y la magnitud, puesto que es el resultado final. Vamos a ver un segundo ejemplo de cómo quedaría otro sistema de vectores. Bueno, ahora tenemos un ejemplo de un sistema de vectores que involucra 4 vectores. Aquí yo tengo 3 vectores en la misma orientación del eje Y. ¿Cómo voy a hacer para saber quién es el primer vector que voy a considerar? Sencillo, recuerden que en el eje X siempre se parte de 0 y para llegar a cada eje siempre hay 90 grados de diferencia. Ahora bien, hay un vector que coincide con 0, el de 7 metros. 7 con ángulo de 0. Luego tengo uno aquí, que es el de 8, que tiene una apertura de 30 grados. Recordemos que el ángulo se mide siempre en sentido antihorario. De aquí, si me muevo hasta acá, llego hasta el 180, donde hay una magnitud de 5 con 180. Y finalmente, si bajo acá, tomando en cuenta todo el sentido antihorario, el ángulo a considerar vendría siendo todo este. Pero como aquí hay 60 y hasta acá nuevamente hay 360, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto me falta para 360? 300. Entonces coloco el ángulo de 300 acá y la magnitud de 10 metros aquí. Procedo a realizar el cálculo de vector por seno y vector por coseno. Ahora bien,
Vamos a hacer los cálculos. 7 por el seno de 0 me da 0. 7 por el coseno de 0 me da 7. 8 por el seno de 30 me da 4. 8 por el coseno de 30 me da 6.93. 5 por el seno de 180 me da 0. Y 5 por el coseno de 180 me da menos 5. 10 por el seno de 30 me da menos 8.66. Y 10 por el coseno de 300 da 5. Procedemos a calcular el resultante en Y. Recuerden que los senos me van a dar el resultante en Y. 0 más 4 más 0 menos 8.66 da menos 4.66. Y 7 más 6.93 menos 5 más 5 me da 13.93 en la resultante en X. Recuerden que los cosenos me van a dar el resultante en X. Ahora procedo a calcularlo, el resultante total, con la fórmula 13.93 al cuadrado más menos 4.66 al cuadrado. Esto da como resultado la raíz de 194.0449 más 4.66 negativo al cuadrado, 21.7156. Al realizar dicha suma, me queda 215.7605. Y al sacarle la raíz, 14.69. Este es mi vector resultante. Ahora bien, ¿en qué cuadrante va a caer? X es positiva, Y es negativa. Es positivo, negativo. ¿En qué cuadrante ocurría esto? Ocurría en el cuarto cuadrante. Va a caer aquí, en el cuarto cuadrante. Bueno, finalmente tengo que calcular el ángulo. Tangente inversa del valor absoluto de 4.66 entre 13.93. Como me está arrojando un valor absoluto, la división va a quedar positiva. 4.66 entre 13.93 da 0.33. Calculándole tangente inversa, queda a 18 grados 30 minutos. Ahora bien, como cayó en el cuarto cuadrante, recordemos que el cuarto cuadrante es el ángulo θ, es 360 menos el ángulo alfa calculado, 18 grados 30 minutos, lo cual nos va a quedar 341 grados 30 minutos. Esto hará que mi vector resultante esté quedando más o menos a esta altura. 14.69 con un ángulo de 341 grados 30 minutos. Entonces, para recapitular brevemente, es muy importante que realicen la tabla para que ubiquen sus vectores, sus ángulos, y hallen vector por seno del ángulo y vector por coseno del ángulo.
La suma de los vectores por los senos del ángulo nos va a dar la resultante en y. Y la suma de los vectores por el coseno del ángulo nos va a dar la resultante en x, donde después aplicarán la fórmula que les mostré previamente. Y dependiendo de los vectores resultantes, determinarán en qué posición o en qué cuadrante está quedando el vector resultante. De igual forma, deben marcar el vector resultante de un color diferente. En su actividad van a tener diversos ejercicios para practicar.